Bienvenidos. Esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y hoy nuevamente tenemos el placer, el gusto de estar con Luis Alberto de la Guía Escobar. Luis Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Paco, muy bien. Otra Estupendamente. vez, otra vez esperando dar la batalla. Sí, señor, muy bien. No, no, delata nada. Es un placer, Luis Alberto, desde verdad. Vamos desgranando poco a poco tu magnífico libro, Responsables o culpables. Ahí ponemos la portada, La España de hoy vista por un falangista. Llevamos ya varios capítulos y vamos desgranando. Bueno, yo siempre digo lo mismo, solamente, no sé, un 10 o un 15% del libro. El libro es muchísimo más amplio, mucho más detallado y se dicen muchas más cosas de lo que el tiempo, lógicamente, nos permite en esta media hora que dedicamos a cada capítulo. Hoy, por cierto, vamos con un capítulo peliagudo, Luis Alberto, y es la política nacional. Antes que nada, ¿todo es política, Luis Alberto? Sí, bueno, digamos que sí, lo consideran política. Algunas cosas más que política son valores, en este caso, que tratamos concretamente, son perdidos, para ellos son logros, son los grandes logros de este periodo decadente que tenemos, y según ellos en aras de la democracia y la libertad, ¿no? Y el progreso. Sí, Pero bueno, sí. en definitiva todo es política, sí. Claro. Eh, Has dado la clave. En tu libro presentas los logros, yo voy a poner ya unas comillas, de este régimen del 78. Vamos a ir desgranando estos magníficos logros. Coincido contigo en que todo esto ha venido a una época decadente de nuestra patria, de nuestra sociedad, de los españoles y yo creo que en general del mundo entero. Vivimos una época de caída de una civilización, la occidental, que bueno, marcó la pauta durante muchísimo tiempo y que ya cayó una vez con la romana. Hoy estamos escarbando para saber aquello que es lo que era. ¿Es tan decadente nuestra época, Luis Alberto? Pues yo entiendo que no, yo diría que no puede ser más decadente que es. Claro. Es cierto que hace 100 años, con en la guerra civil, toda la lucha que tenía esta gente, por decirlo de alguna manera, no era tal lucha, sino que era el asesinato, la barbarie y la sangre en las calles, ¿no? Hoy día no es así, pero yo creo que incluso puede ser más perjudicial que en aquella época. Y como dices muy bien, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel mundial. ¿Por qué? Pues por el fenómeno este que se ha descubierto ahora de la globalización, que no viene a ser más que la corrupción de los valores a nivel mundial. Muy bien, muy bien. Estamos viendo cómo se está degenerando la sociedad en general y cómo están apareciendo una serie de logros para ellos que lo que suponen, a mi modo de ver, y creo que el de cualquiera que tenga dos dedos de frente, es un retroceso total, no solo cultural, sino social y de valores, como digo. No Claro. tiene, no tiene ningún sentido, pero lógicamente la tendencia nos va conduciendo a esta pérdida, creo yo, que es irrevocable ya de valores, salvo que alguien decida poner la mano encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado, Claro. cosa que veo muy difícil, sinceramente. También es verdad. Un último apunte antes de entrar en las cuestiones que nos atañen hoy. Tú has hablado de una palabra globalización muy interesante y ahora yo había un libro por ahí hace poco que se llama La primera globalización, pero referente al Imperio Español. Pero aquella primera globalización no fue como esta, ¿verdad? Aquella primera globalización llevó valores de verdad, como tú hoy echas en falta, parece ser, a todo el mundo civilizado, vamos a decir, ¿no? ¿Qué opinas? Es el supuesto contrario, es totalmente lo inverso a lo que entonces se consiguió. Antes lo que había era una expansión, eh, en cierto modo también, como no, de la cristiandad y del sentido espiritual de la vida. Claro. Para los católicos era la difusión, evidentemente, de la fe, pero no solamente era a nivel de la religión católica, sí, porque lo que se buscaba era los valores independientemente de la religión que se buscaba.
Sin embargo, Claro, hoy, como vemos, es todo lo contrario, es acabar con esos valores, acabar con esa espiritualidad que el mundo necesita, sin saberlo, pero ciertamente que lo necesita. La claro. tendencia es toda la contraria, es sembrar el caos y la ruina moral en todas las partes del mundo. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo esos logros que tú dices en tu libro. No dejas títere con cabeza, pero que es verdad, yo creo, es una parte interesantísima, como todas del libro, y desde luego de una actualidad rabiosa. El primero que citas es el separatismo. ¿Qué es el separatismo en España, Luis Alberto? Bueno, pues el separatismo, como empiezo yo diciendo en el libro, tras el advenimiento de la Constitución del 78, del régimen democrático, entran en escena los nuevos reinos de taifas que son las autonomías. Eh, Al igual que ocurrió cuando desaparece el Califato de Córdoba, pues en las autonomías se ponen a una serie de reyezuelos que, como ocurriera entonces, se hacen valer a partir de qué? Pues de la apuesta o subida, en su caso, de los impuestos con los que se hacen valer. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que la propia concepción del sistema autonómico lo que supone es un fraude al concepto mismo de nación, ya que está basado en una serie de principios que contravienen su propia esencia. Principios tales como el de autonomía política, el de autonomía financiera, el principio de solidaridad. Todos estos principios lo que hacen es en sí combatir, como digo, el concepto mismo de la nación. Claro, Las consecuencias, pues ineludiblemente, atenta contra el concepto mismo de nación, como digo, impulsa el separatismo claro, y además pues, supone un fraude económico. Es una de las razones fundamentales. La ruina económica que supone para España es inconmensurable. ¿Cuántas soluciones se podrían dar a los múltiples problemas que tiene nuestra economía si prescindiéramos de las autonomías, independientemente ya de la política, ¿no? De la claro. función, a mi modo de ver, errónea que tienen las autonomías? En fin, así es. Perfecto. El gran peligro que plantean estas autonomías, como digo, es la pérdida acelerada de los valores y de los ideales que enmarcan el concepto de nación. Claro. A mí me gustaría hacer un comentario en este sentido acerca del sinsentido, pero al mismo tiempo de la realidad del nacionalismo. Probablemente algunos de los que se consideran grandes falangistas puedan llegar a escandalizarse, ¿no? Ya. Pero se trata de dar una explicación y no una justificación, que quede esto bien claro, de lo que supone el nacionalismo. Idea que no parte evidentemente de mí, sino que era la forma de pensar, el sentido que le daba, o la interpretación, mejor dicho, que le daba José Antonio Primo de Rivera. Muy bien. Queda quede claro desde este mismo momento que entiendo que el separatismo, como dice muy bien nuestra norma programática en su punto número 2, es un crimen que jamás perdonaré. No vale de contemplaciones. Muy bien. A partir de aquí, pues intentar explicar un poquito de dónde parte el concepto o el planteamiento erróneo del nacionalismo y cuál podría ser su posible resolución. Muy bien. Para afrontar el problema habrá que desentrañar el equívoco que ofrece el nacionalismo, pero desde su misma base. Esto es el nacionalismo. Es la base del separatismo está en el nacionalismo. La concepción nacionalista, pues parte del ideal rusoniano de devolver al hombre su libertad. Y Ya. es donde radica el problema. Y que es lo que más tarde va a conducir a la tesis de las nacionalidades, Ya. para las cuales el derecho había transformado de alguna manera al individuo en persona
en tanto que la historia había transformado al pueblo en Estado. Ese es el núcleo original del nacionalismo. Pero decía José Antonio, cualquier intento de combatir el nacionalismo por el camino del sentimiento corre el peligro de herir el espíritu popular y encrespar reacciones violentas contra aquello mismo que pretende hacerse querer. Ya, muy bien. Y es que frente al nacionalismo, decía él, se producen dos errores fundamentales. Por un lado, se trata de ofender uno de los sentimientos primarios que están instalados en lo espontáneo del pueblo. Y en segundo lugar, se trata de despertar frente al sentimiento patriótico localista un sentimiento patriótico unitario o nacional. Ya. Estos son los dos graves inconvenientes que tiene el planteamiento, la resolución del separatismo o del nacionalismo. ¿Qué habría que hacer entonces para lograr convencer a los separatistas del error que están cometiendo? Claro. Pues para ello habría que partir de un concepto, decía José Antonio, habría que partir de un concepto innovador de la nación, elaborado sobre bases distintas. Y Ya. es decir, si la persona es el individuo considerado en función de la sociedad, la nación tiene que ser el pueblo considerado en función de universalidad. Muy bien. Es decir, que la persona no lo es tanto por su raza, el sexo, la estatura o la lengua, sino porque es portadora de relaciones sociales. Muy bien. Del mismo modo, decía, el pueblo no es nación por tener unas características orográficas o por tener una lengua o un foro, unas instituciones propias, sino porque es la que tiene un destino en la historia distinto al de las demás naciones. Ya, muy Ya, bien. solo así se puede superar el efecto disgregador que producen los nacionalismos locales. Pero Claro. fíjate hasta qué punto José Antonio profundizaba en la esencia del pensamiento, digamos, que incluso, pues eso, 80 años después, aparecen unas declaraciones por ahí un día de un tal Jordi Pujol, creo que todos conocemos, Sí. donde dice que José Antonio es la persona que mejor ha entendido el problema y su resolución del nacionalismo catalán. Fíjate, no lo sabía. Precisamente por eso, porque José Antonio no está atacando, es lo que él siempre decía, no se trata de imponer, sino de convencer, de Claro, formar. Y él lo que dice es evidente que el que ha nacido en un sitio tiene un apego inmenso a su tierra, a su pueblo. No le vengas a decir que su pueblo es una porquería y que no vale para nada, porque ya tienes un enemigo. claro, Hay que claro, buscar otra razón claro, superior a ese patriotismo local, decía él. Perdona, al patriotismo nacional, claro. porque si no, el patriotismo local, ese amor a la tierra, no lo vas a poder conseguir nunca superar. Y él Claro. idea esta forma de pensamiento, no es, no es una, no es una falacia, ¿no? Él profundizó mucho, llegó a comprender el pensamiento separatista en este caso, y llegó a dar esa solución que, como ellos mismos dicen, y lo vemos en Pujol, pues dan en el kit de la cuestión y entienden que por ahí es por el camino por el que se podría acabar con Claro, este sentimiento separatista. De claro. todas formas, evidentemente, el mundo está lleno de borregos, digamos, que Sí, sí. tienen una idea fija y no intentes convencerlos porque va a ser imposible, Claro, pero bueno, al menos pon las bases para poder terminar con esto. claro. Efectivamente, muy bien, muy bien. Yo creo que en esbozo eso es lo que sí constituye el separatismo y esta es la posible solución que podría tener desde una Muy perspectiva bien, más o menos. muy bien.
qué lástima que esa unión de destino en lo universal que nadie entiende o muy pocos entienden. Bueno, no quieren entender, no solamente eso, sino que encima la tergiversan y lo que hacen es hurgar en las heridas españolas para que esos separatismos cada vez estén más acendrados y más consolidados. Es una pena estos políticos, dirigentes, toda esta gente que anda únicamente buscando con ellos su propio beneficio, creo yo, ¿no? Total. Mira, yo recuerdo una anécdota cuando yo empecé la carrera de Derecho. Bueno, ya había empezado en segundo de Derecho. Me acuerdo que dando la clase de Derecho Político, que entonces nos estaba dando un sobrino de Torcuato Fernández Miranda, Alfonso Fernández Miranda, nos estaba dando la formación entonces. Y un día, por frase risueña, por decirlo de alguna manera, decía: la patria es una unidad de destino universal, como decía José Antonio, y se empezó a reír. Ya. Me acuerdo que yo, en atrevimiento, ni osadía, llamado como quieras, se me ocurrió preguntarle, digo, yo no veo que sea un concepto que haya que reírse de él. Lo que habría que hacer era profundizar un poquito Muy en bien. el sentido de la frase de José Antonio, que él lo tiene que decir, y que no se trata de una frase hermosa. Claro, claro. Entonces, bueno, pues a partir de ahí en la clase se generó una cierta polémica y bueno, por aquel día por lo menos, luego todos estaban contentos porque resulta que no habíamos cogido apuntes porque la clase había derivado por otro lado. Le quiero decir, a propósito de lo que estás diciendo tú, es eso, que muchas veces pues, se frivoliza, ¿no? Con Sí, el concepto del destino universal de la patria, sin profundizar en qué sentido tiene y qué importancia, ¿no? claro, claro. No, no hay que frivolizar porque con la patria no se puede frivolizar. Bueno, ahora han frivolizado, ahora frivolizan con todo porque la verdad es que todo para ellos es superficial y solamente buscan, yo creo que eso es su propio interés personal por encima hasta de sus propios partidos. Le da todo exactamente igual. Primero yo, después si acaso el partido y por supuesto lo último España, sí, y siempre y cuando coincida con lo mío y si acaso lo del partido. Y así estamos con este cáncer que nos recome a España y que, bueno, pues cada vez se enquista más, ¿no? Perfectamente. Pasamos al siguiente punto de estos logros maravillosos que tú dices en tu libro y cuentas. Una cosa terrible, el aborto, Luis Alberto. El gran logro de la democracia, el Eh, aborto. ¿Qué decir del aborto? En cuanto supone la condena a muerte del no nacido, eh, tiene que estar eh, totalmente erradicado, no digo de la legislación española, francesa o inglesa, no, de la faz de la tierra. sí, O señor. sea, es el más aberrante de los crímenes que se pueden cometer, precisamente al que no se puede defender, base fundamental de cualquier institución en derecho, que cualquiera que se condene por algún delito tiene derecho a ser defendido. Luego hablan de los derechos humanos. Claro, ¿Qué defensa tiene quien todavía no ha nacido? claro, Entonces, claro. a partir de aquí, pues ya digo, es el mayor. Además, es que no solamente considero yo, habrá quien considere igual o de otra forma, ¿no? Pero es que no solo se trata de un crimen contra Dios mismo, sino que es la causa fundante y fundamental, diría yo, de la degradación social, moral y espiritual de un pueblo. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. El aborto, bien, es cierto que fueron, y lo han sido desde siempre, en la historia de España por lo menos, quienes han abierto la puerta al aborto, evidentemente han sido los socialistas. Claro, Los que inician, abren la puerta del asesinato consentido y legalizado, que es el aborto. Pero no son los únicos responsables del genocidio que hoy se está tolerando y practicando en España. La derecha, esa misma derecha se da golpes del pecho al entrar en las iglesias, esa derecha que copartícipe consciente del crimen de los más inocentes
cuando entrega su voto a un partido que defiende el aborto, Claro, esa derecha es tan culpable como los socialistas en este caso. ¿Por qué? Porque entregan su voto a una banda, yo diría, de criminales. sí, señor. Y digo criminales con todo el sentido, porque hasta qué punto se puede consentir el que se legisle nefanda, tan nefanda ley. Es que no tiene otro calificativo que el de criminal. Sí, O señor. al menos yo así lo entiendo. Podríamos ser más benévolos o menos, pero yo entiendo que en este caso no hay más lugar al crimen que cometen y llamarlos criminales, por tanto, es que no hay vuelta atrás. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Además es que esta derecha, si nos damos cuenta, a pesar de que ahora quieran manipularlo todo y decir que no están a favor del aborto en todas sus condiciones, resulta que lo que han hecho ha sido plegarse cobardemente para no perder rédito electoral bajo el velo del recurso al Tribunal Constitucional. Claro, sí, señor. Yo recuerdo que Ruiz Gallardón desapareció de la política precisamente porque este recurso se había dejado stand-by, como se dice ahora, ¿no? Y no se llevaba adelante. Hay que recordar que lo que pretendía Ruiz Gallardón y lo que luego se ha hecho es recurrir la ley del aborto. ¿Para qué? Para que se desapareciera el aborto. No. No, Lo que ellos pretendían era volver al supuesto del aborto que se legalizó en tiempos de Felipe González, sí, señor. en el que se daban 3 supuestos concretos en lo que era posible abortar, así como si la muerte de un inocente, de un no nacido, tuviera que someterse a un programa de condiciones. Sí, señor. O sea, yo diría, basta ya de manipular y tergiversar la conciencia de la gente. El que practica el aborto y lo legisla es tan culpable como el que le otorga el voto a un partido que defiende el aborto. Y no hay más excusas. Sí, señor. Sí, señor. Y aunque la Iglesia, en este caso, está callada y no se llega a lo que debería de hacer, que es dar ese paso en el que se excomulga Sí, señor. directamente Muy al bien. que mata. Muy bien. Interiormente todos tenemos que saber que aunque la Iglesia no lo proclame, nos estamos autoexcomulgando. Sí, Y eso señor. es algo que tiene que tener la mente muy clara en la gente y tener abierta su conciencia y saber lo que está haciendo. Sí, No señor. se trata luego de pasar a la Iglesia, uy, qué malos son, uy, lo que han matado, hoy lo que hicieron, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Claro, Tan claro. rojos, digo, tan criminales eran los rojos del 36 que se daban la vida a pistolazos y hachazos, como usted que está legalizando el aborto a través de su voto. Sí, Es señor. muy duro, pero es así. Y el Muy que no lo quiera bien. ver, lo siento mucho. De Es mi acuerdo. opinión. Es mi opinión, Pablo. Muy bien, vamos a ver, yo te voy a decir una cosa, si nos quedan 5 minutos, yo te voy a decir una cosa, mira, yo me he leído tu libro que me parece magnífico. Yo sé, y lo dijimos en tu primera presentación, que eres un católico acendrado. Y te voy a decir también otra cosa, lo demuestras por lo que has dicho hoy. Yo hacía muchísimo tiempo que no oía públicamente, y coincido con tu opinión, lo que tú acabas de decir, porque para mí casi tiene más delito la derecha, la llamada derecha, digamos, lo que engloba, etcétera, que la otra, que los otros. Los otros no engañan prácticamente nada. Sabemos de dónde son, de dónde vienen y a dónde van, pero estos son de Por una lo hipocresía total. Lo que tú has dicho menos, hoy, te doy las gracias, de verdad, porque creo que es una cosa, no, no, es una cosa que hay que decirle que lo tienen que escuchar todos esos, como tú dices, que van después a votarle al Partido Popular, y que que yo, Dios,
Perdona, es que es lo que deberían hacer, creo yo. Sería la obligación de todos los sacerdotes que se suben al púlpito Sí, en señor. la homilía, decirlo, sobre todo en época de elecciones. Sí, señor. Puede usted votar al que le dé la gana. Usted es libre de hacerlo. Pero tenga usted en cuenta esto. Sí, Y a señor. partir de ahí, piénselo usted y libremente decida lo que tiene que hacer. Pero Claro, que sepa usted que aunque la Iglesia no lo proclame públicamente, está usted comulgado si vota un partido claro. que legaliza la voz. Sí, Así es, señor. claro. Sí, señor. Ese es el tema. Es decir, vamos a ver, no vale con que la conferencia episcopal haga una notita que no lee nadie, con un lenguaje clerical que nadie entendemos y que parece que da una de sí y otra de no, etc. El Evangelio lo dice bien claro. Vosotros sí, sí o no, no. Y en este tema tan fundamental, tan terrible, no solamente eso, sino que tú has dicho, se echa en falta que los curas dejen las homilías por un tiempo y sobre todo en periodo electoral digan, mire señores, aquí hay 4 o 5 cosas por las que no se puede tragar, son el aborto, la eutanasia, tal, tal, tal. Y mire usted esta la lista de los partidos a los que ustedes no pueden votar porque incurren, es que tú has dicho la palabra exacta, incurren directamente ya, y no me lo tiene que decir nadie, ante Dios, incurren en un pecado gravísimo, y que es el aborto. ¿Por qué? Porque participan en él. Perdón, Efectivamente. está claro. Muy bien. Luis Alberto, lo dejamos aquí, se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos y Ya, volvemos para seguir con estos logros. ¿Ves? Qué terrible, estos logros maravillosos que en tu para libro que veamos pones. lo fundamental de la democracia y las aspiraciones y a lo que nos conduce. Bueno, Claro, claro. No, no, pero es lo que hay que decir y para eso estamos aquí. En tu libro lo gracias. pones con más extensión y con esto lo hacemos. Seguiremos con esos famosos logros en la siguiente sesión y yo de verdad hoy te agradezco siempre, pero hoy especialmente que hayas dicho lo que nadie quiere oír, lo que nadie se atreve, ni siquiera los que van a misa todos los domingos y luego los ves en las mesas de apoderados del Partido Popular, allí haciendo como si no fuera nada. Hay alguien al que no se engaña, hay alguien al que nunca se le toma el pelo y hay alguien que un día nos presentaremos todos ante él y que lo sabe todo hasta nuestros más íntimos pensamientos. Y no le podemos decir yo es que no sabía, porque aquí todos sabemos, nadie es tonto, Luis Alberto, ¿o no? Evidentemente, no valen excusas. Claro, Hay cosas que evidentemente no sabemos y que nos especializamos en la vida, en claro, casos, algunas profesiones, pero el concepto o la idea de asesinato, de robo, son nociones que vienen infundidas en la propia persona. sí, Nadie te señor, lo puede enseñar. Si yo me cargo en ti, yo sé que lo estoy matando y que estoy obrando mal. No hace falta que me lo diga nadie ni ir a claro, una universidad para aprenderlo. sí, Y eso señor, es lo que sucede con el aborto. Lo que pasa es que se está demonizando a la humanidad entera, a la sociedad, y se les está haciendo perder todo tipo de valores. Aquí lo que importa es que la mujer como mujer se pueda realizar y claro, tenga derecho a su propio cuerpo y a su, en no, fin, una serie de aberraciones no, tan sí, señor. absurdas que no conducen a nada bueno. Nada, nada bueno. Todo lo contrario, conduce a 100.000 asesinatos al año solo en España. En el Y mundo son millones. sinceramente me gustaría ver esas madres abortistas si al final les hubiese la posibilidad de ese hijo que han hecho desaparecer, lo pudieran tener durante 2 segundos cogido en sus brazos, Claro, harían lo mismo. claro. Sí, Creo sí, que serían incapaces de abortar si tuvieran la posibilidad de tener a su hijo entre sus brazos. sí, señor. Pienso. Sí, señor. O es que no somos personas, ya nos hemos transformado directamente en animales. Muy bien. Otro de los asuntos que tocas en este capítulo, Luis Alberto, es, bueno, tremendo, es novedoso, pero es tremendo, la eutanasia. ¿Cuál es la opinión para España de un falangista sobre algo como la eutanasia? Por lo menos a mí me parece tremendo. Es otro nuevo crimen, igual que ocurría con el aborto, decíamos, pues
se trata de un caso de extrema gravedad en cuanto que está en contradicción directa con el más elemental y sagrado de los derechos, que es el derecho a la vida. Se argumenta que la razón de la eutanasia, pues es, yo que sé, liberar al enfermo del constante sufrimiento. Sin embargo, a nadie se le escapa que hay otras razones de fondo Claro, que lo justifican para ello, pues como puedan ser la desafección familiar, que a día de hoy mina y contamina nuestra sociedad, el coste elevado, coste económico que supone mantener la vida, o mejor dicho, mantener con vida al enfermo, en fin, y otras muchas razones. Pero aquí el problema, entiendo yo, que la eutanasia se tiene que abordar no desde criterios o desde un punto de vista sociopolítico, sino desde un punto de vista estrictamente moral. Es decir, claro, que los políticos, más que buscar la moral, o mejor dicho, exactamente, los políticos, más que buscar la moral, lo que ha de ser es que se basen en la moral. No se trata de hacer concesiones sin tener en cuenta en ningún momento la moralidad de los resultados, ¿no? Este sinsentido que tiene la eutanasia para mí, creo que para mucha más gente, evidentemente, es el oponerse a ella, la grave misión es oponerse a ella. ¿Y eso en qué lo basamos? Pues yo entiendo que estrictamente está basada en un criterio moral, que es la aceptación del sufrimiento, lo claro. cual no llega a entenderse bien. Yo en mi libro trato de dar una explicación desde el punto de vista teológico, sin que yo ni mucho menos tenga capacidad para ello. Otras mentes y otras cátedras más importantes que la mía lo podrían explicar mejor. Pero yo trato de razonarlo del siguiente modo. Y es que en nuestra vida todos tenemos colgada, aunque lo acallemos, tenemos una cruz de sufrimiento, de Claro. dolor, de desesperación. Incluso tenemos la cruz de padecer a Sánchez en el gobierno. En fin, Sí, son sí, sí, muchas sí, cruces. sin duda. Entonces, pues claro, eh, ¿cómo podríamos explicar esto? Evidentemente, todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo, y en el cuerpo, cuando la cabeza sufre, tiene que sufrir el resto del cuerpo. Entonces, el dolor y el sufrimiento lo que es una continuación o un reflejo de la cruz de Cristo en el gran sacrificio de la redención de la humanidad. Por tanto, ante los ojos de Dios y solamente desde el punto de vista de la fe puede esto entenderse, el sufrimiento sí que tiene un importante valor para Dios. No es una cosa que sea intrascendente para Él. Eh, ¿Cómo explicarlo? Pues es el medio que Dios nos da para lograr nuestra propia redención. Sí, E señor. incluso es el medio que nos otorga como vehículo para reparar a otras personas, a otras almas que lo necesitan. Sí, señor. Es el significado teológico de la comunión de los santos que todos entonamos en el credo. Es decir, los llamados carismas o favores que el Espíritu Santo nos concede en favor nuestro y de los demás hermanos y de los demás personas. Sí, Esa señor. es la explicación que yo más o menos doy al tema de la eutanasia, ¿no? Muy bien, muy De bien. eso ya hemos dicho, condenarla en todo momento, Muy evidentemente. bien, sí, señor, sí, señor. Otro tema que tú tocas es la educación. Bueno, hoy hay educación, se ha maltratado la educación o lo que se ha implantado es un adoctrinamiento, perdón, desorejado, vamos a decir. ¿Qué opinas, Luis Alberto? Totalmente, totalmente. Yo además pienso que la educación es que tiene que tener el sistema educativo, ¿no? Lo que llamamos educación tiene que, que basarse en tres puntos fundamentales, a mi modo de ver.
Por una parte, garantizar a todos los españoles, sin excepción alguna, el derecho a tener una educación. En segundo lugar, establecer el castellano como lengua oficial del Claro, sistema educativo, ya que tanto como nos gusta la Constitución, pues basémonos en el artículo 3.1 de la Constitución, donde se dice que el castellano es la lengua oficial del Estado. claro, No de concesiones a las autonomías, ni a, no. El idioma oficial es el castellano, y en ese es en el que hay que basarse. Y en tercer lugar, pues lograr un grado de formación total. ¿Qué quiere claro. decir con un grado de formación total? Quiere decir que tenga un pleno desarrollo moral, personal e intelectual. Con lo cual habrá que descartar cualquier idea partidista que sea intolerante con la moral y con la verdadera historia de España. A partir de ahí, cualquier condicionante que se ponga es bueno para ir mejorando la ley, pero siempre y cuando respete estas tres condiciones terminadas. En cuanto al sistema educativo en España, pues ya hemos visto que es un sistema totalmente partidista. Cada vez que un partido accede a la Moncloa, automáticamente se cambia la ley de Sí, señor. educación, con un grave inconveniente, y es que cada vez que se cambia, pues se está haciendo una educación pues cada vez más deteriorada y peor, hasta el punto de llegar al culmen ya de la irresponsabilidad, podríamos decir, que es la famosa ley CELA que se aprobó en noviembre de 2020. Claro. Sí, señor. Y que está basada, pues mira, yo en mi libro lo defino de una manera que incluso si quieres te lo voy a leer, si me lo Sí, permites, sí, son 4 palabras, por supuesto. pero porque decía Cicerón que la cara es el espejo del alma y los ojos sus relatores. Sí, señor. A ello nos atendemos. ¿Cuál es la concepción de la siniestra? Pues la siniestra mirada, digo yo, la siniestra mirada de la ministra Cela delataba desde el primer momento una personalidad intolerante y sectaria, cuyos objetivos particulares requieren para su éxito la búsqueda agresiva de la sumisión de quienes considera sus opositores y a los que hace responsables de su propia decadencia. Claro. Eso es, entonces, pues, ¿cuál es en qué consiste o en qué se basa? Para mí, lo que pretende la ley es la búsqueda agresiva de una inmersión antropológica. Es decir, el disfraz maquiavélico de la manipulación de un pueblo que se ve víctima de su incapacidad de discernimiento moral y que tiene su leitmotiv en una ideologización materialista con dos velocidades complementarias. Ser instrumento de limpieza ideológica, carente de aspiración moral, y lograr la total sumisión del pueblo a través del miedo y de un cientificismo malentendido y pendejo. Sí, señor. Claro. Pero, Resumiendo mucho, pero vamos, creo que por ahí van las claro, cosas. claro. Pero es que entonces, lógicamente, no estamos hablando de educación y de enseñanza, sino de todo lo contrario, lo que tú has dicho, es decir, la imposición de un pensamiento único que además es disolvente, porque yo creo que no hay un país del mundo, Luis Alberto, tú conoces más el tema, en el que resulta que los libros de historia cambian según se esté en Madrid o en Barcelona. Claro. En Francia, que tienen sus problemas también regionales, como todos los países, igual que en el Reino Unido y, tal, y en Italia un marsellés, perdón, un milanés no se parece nada a un siciliano. Sus historias han sido muy distintas hasta que se reunifican, pero los libros de historia, es decir, la historia de la nación es única. Aquí es aberrante. Yo tengo un caso, conozco unas chicas que se han educado en Valencia, les pregunté un día por Quevedo y por Lope de Vega, no tenían ni idea, pero les habían metido en la cabeza un poetilla de Valencia que no conoce nada. Entonces, y luego, claro, Casos de estos conocemos todo el mundo, pero no solamente a nivel de historia, cualquier asignatura, digamos, en geografía, por ejemplo. Pues, claro. en Barcelona no saben que existen Manzanares. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Los ríos gallegos. Sí, Nadie ha oído hablar del Miño. ¿Y eso de dónde está? ¿Qué es eso?
Sí, Llegamos a ese punto, sí, señor, sí, señor, sí, a, señor. a todas las escalas. Evidentemente, con más deterioro, creo yo. Todo es importante, pero la historia, es que la historia no solamente Claro, se pone en una parte de la historia que corresponda a cada territorio, es que encima te claro, la forcean. En fin, claro. es un desastre. Desastre. Hay una cosa muy importante que han nombrado, y es el tema del español. Es decir, es el único, la única nación del mundo donde el idioma, que es el español, por mucho que se quiera o se quiera, está postergado en muchos sitios. Se está además hasta perseguido. O sea, es una cosa realmente alucinante, Luis Alberto. Yo, no sé, Esto es totalmente ilógico. Es que claro, están enseguida que si no, es que yo tengo que dar, como soy una autonomía con idioma propio, pues nada, aquí la mitad de las clases o una parte importante de las clases se van a dar en catalán, en vasco, en euskera, como quieran decir, o en gallego. Pues no, claro, señor. El claro. idioma oficial es el español y usted tiene que dar las clases en español, que es a lo que se tiene que aprender. Otra cosa es que usted luego, independientemente, quiera dar una conferencia en su aula o hacer lo que quiera, y la Claro. quiere dar en gallego, en catalán, me da igual. Pero lo que es la enseñanza en sí, entiendo yo que debe de estar siempre sometida al idioma oficial, en este caso es el castellano. Claro, claro, exactamente. Hay una anécdota muy interesante que es cierta. Fueron los separatistas catalanes a Escocia pensando que, no, perdón, a País de Gales, pensando que allí, como se habla el galés y demás y tal cual, pues les preguntaron, bueno, ustedes aquí el galés, etcétera, lo van metiendo y dijeron, no, mire usted, aquí el galés es una extraescolar. Y en casa lo hablan algunos, pero aquí lo que se hace es se habla el inglés. Cogieron el avión y se vinieron otra vez para Cataluña. O sea, es una cosa impresionante. Y yo ahora te hago una pregunta, Luis Alberto. Bueno, en esta no democracia en la que estamos, yo creo que ha habido una obsesión desde el primer instante por meter la mano en la educación, en la enseñanza y, por supuesto, en el Poder Judicial. ¿Tú qué opinas? Evidentemente, es que son los dos, para mi modo de ver, son los dos puntos dominantes. En cuanto al Poder Judicial, ya sabes que toda la jurisprudencia y toda la legislación se va a basar en la opinión o sentencias del Supremo. Entonces, Claro, si te llevas al Supremo a las ideas que tú pretendes implantar o difundir, pues lo que estás haciendo es manipulando totalmente y haciendo claro, una legislación no basada en la justicia, sino en tus propias ideas. Y claro, por otra parte, la formación, evidentemente, es lo que te va a dar el nivel de cultura y el seguimiento que luego ese alumnado, cuando llegue a su etapa profesional, pues la vida que va, las ideas que va a desarrollar durante todo eso. claro. Entonces, Es que son las dos maneras fundamentales de dominar a una nación. efectivamente, es que la enseñanza son los niños, son los jóvenes y son después los profesionales. Es decir, es el futuro nuestro, ¿no? Evidentemente. Claro. Es, es el futuro sin futuro que nos espera, Sí, por decir. señor. Muy Por bien. muy costoso y muy difícil que sea de entender, es así, es un futuro sin futuro. Claro. Además, como tú, me quedo con tu frase, por cierto, esa frase te la copio, aunque tengas copyright, yo te la copio, porque me ha parecido extraordinaria. Además, luego, Luis Alberto, volver eso hacia atrás es muy difícil, ¿no? Lo que se inyecta en una mente joven y demás suele quedar para siempre. Es muy complicado. Es muy complicado porque fíjate que nosotros tenemos ya asumidas una manera de pensar, unos valores y tal, y en el transcurso de 10 años se ha tergiversado y se ha cambiado todo, y ni siquiera nosotros somos capaces de inculcar a nuestros propios hijos, a nuestra propia familia, los valores que teníamos. Evidentemente, cuando esto se generaliza, hasta que pase otra generación que pueda asumir unos valores que para ellos siempre serán más difíciles. Porque sí, Claro, moralmente, la moral te llama a entender lo que tú tienes que hacer en cada caso. Pero claro, es que la inmoralidad muchas veces, como todos los males, es mucho más fácil de llegar. claro, claro, Para tener un comportamiento moral, pues muchas veces tienes que padecer una serie de sacrificios y de imposiciones que tú mismo te tienes que hacer. Entonces, para la gente es mucho más cómodo. Pues yo digo mi vida como yo soy relativamente feliz, nada, no me importa nada.
claro, Y eso conduce a una degradación que cada vez va aumentando y se va haciendo mucho más difícil de acabar con ello. ¿Se podrá acabar algún día? Pues hombre, con la ayuda de Dios todo es posible, pero sin la ayuda de Dios yo creo que va a ser prácticamente imposible. sí, señor, sí, señor, Yo así lo veo. Pero sí, bueno, señor. Qué doctores triste. tiene la Iglesia y cada uno tendrá su opinión. Claro. Qué triste este pasaje de verdad de la enseñanza, porque los niños son lo más querido, yo creo que del mundo, bueno, a los que se dejan hacer, claro, lógicamente, pero Además, además que ya no son hijos de sus padres, son hijos del Estado, como nos decía la bueno, es verdad. ¿Quién fue esa que dijo que los niños son del Estado, no son del... Vamos a ver, o sea, es impresionante, Luis Alberto. Bueno, esa frase ya te lo define todo, ya no hace falta seguir. claro, claro, efectivamente. Hay otro punto que tocas, no dejas títere con cabeza, no dejas nada en el tintero. Se llama corrupción. ¿Cómo la defines? Por la corrupción. Es que hay tanta corrupción en España, este es el paradigma de la corrupción, pero ya no es no solo a nivel de los grandes estamentos nacionales, de los que quieres, si quieres, en otro capítulo nos podemos ocupar. Sí, Pero es que la vida política está llena de corrupción. Los casos de, no sé, Gürtel, La Punta, Bárcenas, Mersa, todos esos que hay por ahí, los han hecho a la derecha española del Partido Popular en el paradigma de la corrupción. sí, señor. El listón de desvergüenza que han puesto los Rajoy and Company, pues evidentemente es muy difícil de batir. Si no fuera por el hecho de que existe un partido, que es el socialista, y que es experto en esto y que nunca podrá ser superado. Sí, señor. Porque ha basado su política y su manera de ser siempre está basado en el saqueo, la corrupción, la manipulación y el crimen. Y esto es así. Sí, señor. ¿A tal punto se manipula? Pues evidentemente que se manipula siempre. Yo no voy a justificar en ningún caso la corrupción tremenda que ha tenido el Partido Popular. Ni se me ocurrirá. Además es que me produce náuseas. Claro. Pero si nos fijamos bien, resulta que si vamos buscando los casos que ha habido, pues sí, como he dicho antes, pues se dispara la cantidad de casos en los que aparece el PP como un partido político. Sí, señor. Hablamos, hablamos del PSOE, pues aparentemente, pues ahí están los casos de las ERES y otro por ahí cualquiera. Es Claro, decir, son puntualmente mucho menos. claro. Pero claro, ¿qué es más importante? ¿El número de casos de corrupción o la cuantía con la que se han enriquecido a costa de los españoles? Efectivamente. Ahí está la cuestión. Claro. Porque si atendemos a las cifras, pues resulta que el PSOE ha robado la nada despreciable cantidad de 4.000 millones. Entre los dos Claro. mil millones de los ERES y los otros 2.000 millones del caso famoso de la formación de los desempleados, pues suman un montante de 4.400. Claro. En tanto que el PP, por ejemplo, pues la cifra es mucho más inferior. Se Claro. reduce a 420 entre los 120 de Bárcenas o los de 220 de la Púnica, en fin, es una Claro. cantidad mucho menor lo que han robado, lo cual no justifica. No Lo mismo justifica. robar 1 millón que robar un euro. Es Claro. exactamente lo mismo. Claro. Pero evidentemente los grandes defraudadores y los grandes corruptos han sido los del Partido, Claro. pero lo son todos. Hasta tal punto los socialistas han sido los grandes defraudadores y los que más han corrompido, es que incluso llegaron a robar al propio Stalin. Sí. Recordemos que cuando en el año 36 acceden al poder, pues empieza, o mejor dicho, es iniciada ya la guerra, resulta que una noche se presentan en el Banco de España y se dedican a sacar Sí, señor. hasta, hasta 7.800 cajas
que estaban llenas de lingotes y monedas de oro de 24 quilates claro. y que se van y se meten en tres buques, el Cain, el Neve y el Borgoles, creo que se llamaba. Sí, ¿Dónde iban? A Odessa como un regalo especial a Stalin. claro. Pero es que resulta que de las 7.900 cajas que se sacan, no se embarcan más que 7.800. Luego hay alguien por ahí que se mete en el bolsillo 100 cajas con la Sí, nada despreciable cantidad de 7.000 kilos de oro. ¿Dónde claro, está? ¿Qué fue de ellos? claro. Nadie lo sabe. Vamos a ver. Una calderilla. Hasta a mí mismo, hasta ese mismo se cerró. Sí. Es impresionante. Sí, ¿Cómo la gente sabe esto? yo creo, Luis Alberto, que el PSOE, vamos a ver, a mí lo que me duele es que esas cantidades de dinero bien empleadas harían de España un país puntero. Pero sobre todo, yo creo que el PSOE ha tenido siempre un lema secreto y es el poder para la pasta y la pasta para el poder. ¿Tú qué opinas? Efectivamente. Total, total, total. Has hecho la fotografía ideal. Pero es que, y luego además es que la famosa manera que tienen de contradecir, de tergiversar. Pero claro, si nos paramos a pensar por qué hacen esto, por qué los medios informativos dan la razón siempre y hacen culpables a otros y ellos tratan de esconderlo. No es que sean directrices dadas por el propio gobierno, que lo son también. Es que a poco que pensemos, nos damos cuenta que están siguiendo una directriz que ya se marcó en el primer Congreso de Periodismo de Izquierda, Ya, donde Salvador Allende daba la pauta a seguir, cuando decía que la objetividad no debía existir en el periodismo, sino que el deber supremo del periodista de izquierdas no es servir a la verdad, sino a la revolución. bueno, claro, claro, Todo en su beneficio. Lo que sea verdad, eso se esconde porque no. claro, Y esa pauta ha seguido manteniéndose, pero vamos, claro, al pie de la letra. claro. Y esa es la labor que tiene. Esa es la razón, sí, señor. No conocía esa cita de Allende, también me la quedo porque me parece algo ya demencial y sobre todo me parece paradigmático. El caso de la corrupción en España, no hay un caso precedente, el que has contado del famoso oro de Moscú y de otros que se llevaron la calderilla, entre comillas. No hay precedente en ninguna nación, porque además es una traición a la patria que yo creo que hasta ni el peor de los traidores de cualquier otra nación pensó jamás en hacerla. Aquí, pues por desgracia se sufrió y así nos fue, ¿no? Eh, Y luego el desatino y la desviación que hicieron, por otra parte, no con el oro, sino con toda la riqueza cultural claro, acumulada de los saqueos que hicieron. claro, claro, Lo que claro. pasa es que eso, si me lo permites, lo voy a omitir porque eso sería cuestión de hablar en otro capítulo cuando Muy hablemos bien. del próximo libro, donde podemos explicar todo eso y Sí, mucho sí, más. sí. No, no, lo dejamos porque es un capítulo muy importante y tú en ese otro libro que ya vamos a tratar en cuanto acabemos con este, yo sí que quiero que te explayes porque el libro es una maravilla y yo creo que hay mucho ahí que decirle a los españoles que lo vayan conociendo y sobre todo que no se lo olviden. Eso es importante. Y nos quedan dos apuntes, la globalización y el fraude electoral, perdón, la globalización. ¿Qué es eso, Luis Alberto? Vamos a tratar es una cosa muy complicada, muy fácil, pero muy complicada, entonces voy a tratar de resumirla lo más posible. En pocas palabras, entiendo que la globalización, independientemente de lo que se quiera hacer creer y de lo que se diga, no es otra cosa que la desnacionalización. Muy Es bien. decir, el intento de sustituir un concepto restringido de nación por el de mundialización. Ese es, a mi modo de ver, el significado de la globalización. Ya. Para abordar su estudio, pues habría que hacerlo desde tres puntos de vista, tres ópticas distintas: la dimensión económica, la política y la cultural. Muy bien. En el orden económico, pues supone la quiebra de las economías tradicionales de índole nacional. Claro. ¿En beneficio de quién? Pues en beneficio de las economías de escala. De tal manera que la globalización supone una apertura del comercio y del empresariado, favoreciendo la proliferación de las multinacionales.
Muy bien. Ocurre pues que las empresas nacionales, que son más débiles, son fagocitadas por las grandes empresas extranjeras, por lo Claro, cual se conduce irremediablemente a su desaparición. claro, claro. ¿Por qué? Pues porque el fin perseguido por la globalización es el fomento, si queremos verlo así, el fomento de una tecnificación industrial que está por encima de la eficacia productiva. Ya. La conclusión, el crecimiento económico de las poderosas multinacionales frente al desabastecimiento y quiebra de las nacionales mucho más débiles, lo cual desemboca en un desequilibrio del crecimiento económico de la nación. Muy bien. Claro, Desde un orden político, pues yo creo que el mayor defecto es sin duda la pérdida de la soberanía. claro. Eh, los defensores de esta famosa globalización o mundialización se aferran a alabar sus virtudes porque dice que sus esfuerzos van dirigidos hacia una transición hacia el capitalismo, lo Claro. cual en mi caso concreto, es razón más que suficiente para oponerse a la globalización, en tanto que ha quedado demostrado suficientemente que tanto el sistema capitalista como el sistema socialista o comunista es la mayor aberración que ha habido en la historia y que no conducen hacia las desigualdades y a la quiebra económica de las naciones. Claro. Sí, señor. Es desde mi punto de vista más falangista, digamos. Claro. Finalmente, desde la dimensión o factor cultural, ¿por qué se caracteriza la globalización? Pues porque interrelaciona a las sociedades y culturas locales en una cultura global. Ya. Es decir, que aunque haya divergencia de criterios sobre si se trata de un fenómeno o de aislamiento occidental o de fusión multicultural, lo cierto y verdad es que es lo más negativo porque se produce una ideologización de las esencias culturales de la nación. La consecuencia de todo ello es inevitable el desarraigo de los pueblos, que implica la pérdida de identidad y la consiguiente degradación de la propia sociedad, en Muy bien. tanto que fomenta la pérdida de valores morales y sobre todo se asumen contravalores, como decíamos antes, lo que hablábamos antes, se asumen contravalores tendentes a una sociedad amoral, que es el surgimiento de los famosos lobbies, como el famoso LGTBI y todo el que está basado en la más absoluta degeneración Sí, moral. señor. Sí, señor. Muy Es bien. mi opinión y es así que no hay quien me cambie. Muy bien, muy bien. No, no, yo te digo una cosa, yo te lo agradezco porque muchas veces, aunque se critica la evaluación, que hay que criticarla y hablamos de ella y estamos en contra, pero muchas veces, por lo menos yo, me es difícil, Sí, digamos, definirla y yo te agradezco estas tres pautas que has dado porque yo creo que la hacen más cercana en cuanto a su maldad, por supuesto, y a su perjuicio para todos. Y yo te lo agradezco mucho porque es un término que a veces sí se emplea, pero queda vago, ¿no? La gente es, no... es, es la conclusión a que he llegado yo, Paco, al estudiar esto, porque yo Muy al bien, principio oí hablar de globalización, muy bien. y esto qué es. Claro, Entonces, claro, un día me metí en ello y empecé claro, a ver manuales, a ver doctrina de esta gente, a ver por dónde iba, y he claro. llegado a estas conclusiones que te he dicho. Podrán Muy ser bien, aceptadas o no, no lo sé. muy Yo bien, muy para, bien. para mí Perfecto. son aceptadas, pero evidentemente Claro, como todo, cada uno tiene su opinión. claro, Ahora, que no conduce a nada bueno la globalización, eso no hay que decirlo, eso lo estamos. claro. Sí, señor. Y se nos acaba, como siempre, por desgracia, el tiempo, pero yo sí que quiero un apunte tuyo, aunque sea breve, sobre Sí, el fraude electoral. Ahora que estamos en elecciones, además. independientemente del fraude que se hace en correos y que está garantizado, vamos, Sí, Dios, señor. Dios nos asista el próximo domingo, porque va a ser Sí, espantoso. señor. Sí, señor. Pero bueno, aparte de eso, es que ha surgido también un caso que se ha mm, recurrido incluso ante los tribunales, y es el incumplimiento que se hace de la ley electoral en cuanto en la revisión de los
que los escrutinios. Claro, claro. Porque resulta que es posible, yo no, ahí ya no digo que se falseen los datos. Sí, No llego a decir. Lo sospecho, pero no lo llego a decir. claro, Pero lo cierto es que no se puede emitir un resultado hasta que ese resultado no es exacto. Y claro, no puede ser exacto hasta el día siguiente a las elecciones. claro. Porque resulta que todos los datos tienen que ir, se recogen de las mesas, van al colegio, luego después van al juzgado, del juzgado se tienen que llevar a la Junta Electoral y al día siguiente se juntan, porque lo dice la ley, Claro. los representantes de todos los partidos y se vuelve a contabilizar y a repasar uno por uno Sí, los datos. señor. Sí, señor. Entonces todo el mundo dice, incluso un juez, no me acuerdo ahora mismo su nombre, pero un magistrado llegó a decir, es que si hacemos eso, resulta que nos vamos a tirar aquí 5 días contando. Bueno, Todos los partidos lo acatan claro, y pasan por lo que se ha dicho. claro, claro, Entonces, si nadie lo quiere combatir, ya digo, puede ser que se falsen los datos o que no, o que claro, evidentemente sean esos, claro, pero hay que contrastarlo y corroborarlo, claro, cosa que claro. no se hace. Claro, claro. Es que además, ahí tenemos una cosa muy importante, que los ciudadanos tengamos la seguridad de que el escrutinio se ha hecho primero conforme a ley, siempre, que es la garantía, y segundo, que es real, que se tarda 5 días más. Bueno, ¿y qué más da? Pues los candidatos descansarán después de 15 días de andar viajando, nosotros descansaremos después de 15 días de oírles decir tantas cosas, y a los 5 días se dan unos escrutinios que todos sabemos que son ciertos, y aquí paz y después gloria. Es que hay cosas que son irrisorias. Yo me fijo, si no, ya no me voy a nivel de gran ciudad, no. Estoy hablando de mi pueblo. Claro, En mi claro, pueblo se hacen las elecciones, se recuentan los votos, se llevan, y cuando se sabe el resultado, más o menos, resulta que han pasado 2 o 3 horas. claro, Estoy hablando de un pueblo de 13 o 14 mil habitantes. claro, claro, Entonces, es muy curioso, cuando no decir burlesco, que conecten el día de las elecciones, como pasó en las últimas autonómicas, las 8 de la tarde. No vamos a dar resultados hasta las 9 para respetar el horario de Canarias. Y salen los de la sexta y te dicen, eh, son las 9, vamos a empezar a dar los primeros resultados. Creo recordar, no quiero mentir, creo recordar que hablaban de León. ya. Cualquier ciudad me da igual. Dice, en León, hasta el momento, contabilizado el 40% de los escrutinios, pero vamos a ver, en una hora ya sabe León el 40%. Y en un pueblo de 13.000 habitantes se tarda 3 horas. Que me lo Sí, es expliquen, verdad. ¿no? Que me lo expliquen. Está claro, está claro, está claro, está claro, Luis Alberto, está claro. Creo que yo pensaba que tenía una mente más o menos lúcida, tampoco Sí, era un prodigio, pero créeme que no me da para tanto. no, desde Tendría que luego, hacer un máster porque es que no soy capaz de entender esto. desde luego. Pues nada, Luis Alberto, hemos llegado al final del tiempo nuevamente. Oye, muchísimas gracias, una maravilla. Y, Gracias a ti. y yo te agradezco todo, pero lo de la globalización me ha llegado al alma. Por primera vez he entendido, siempre he considerado que es un mal, pero he entendido la maldad de la globalización y lo cual te lo agradezco mucho. Luis Alberto, muchísimas gracias y seguiremos en la siguiente que aún nos queda, ¿eh? ¿De Muchas acuerdo? gracias a ti. A ti, un abrazo muy fuerte.